Estamos lejos, donde suceden grandes cosas. Trabajamos para que sus emprendimientos, todos los que mueven la economía de la Sierra Norte del Ecuador, se fortalezcan. En estos 20 años juntos, conseguimos llegar con nuestros servicios financieros donde otros no llegaron. Siempre responsables, solidarios y transparentes. Nos avala la solvencia y su confianza en lo que hacemos a diario. Cooperativa de Ahorro y Crédito Santa Anita. Creciendo con nuestra gente. Amigos y amigas, muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, ¿cómo están? El día de hoy nosotros nuevamente aquí en Huella Deportiva y en este programa, pues en este bebé de Huella Deportiva que se llama Un Café Con. El día de hoy tenemos un invitado de lujo, pero antes de presentarle y darle la más cordial bienvenida, vamos a dar la gratitud y el agradecimiento pues a todos y cada una de las personas y de las instituciones y empresas que hacen posible que nosotros lleguemos semana a semana con ustedes a través de la magia de los medios de comunicación y en este caso de las redes sociales. Agradecemos a Provipanes, a Hostal El Chagra, a JM Ferretero, a Guerrero y Escorza Arquitectos, a Twitter La Bicicleta del Ecuador, a Asadero de Pollo Super Pollo, a Terán, Pasión por el Cuero, a la Fonda del Chueco. También agradecemos a la Escuela Formativa de Fútbol y Porteros de Juan Yepes Granda, al Café Don León, este café que nos vamos a servir el día de hoy con nuestro invitado, y a Comercial Isabelita, que siempre nos abre las puertas de su institución, de su local, pues para nosotros poder entrevistar. Queremos hacer una mención especial también a la Cooperativa de Ahorro y Crédito Santa Anita, que pues tiene su sede aquí en Cotacachi y las oficinas en Imantag, Atuntaqui, Ibarra, Mira, San Blas, San Rafael, San Gabriel y La Libertad. Recuerden que Cooperativa de Ahorro y Crédito Santa Anita está siempre creciendo contigo. Así es que damos también esta mención especial, ya que ha confiado también en nosotros esta institución. Así es pues como queremos darle la más cordial bienvenida a nuestro invitado del día de hoy. Vamos a ir contando poco a poco y paso a paso todo lo que Mario Mayalita ha hecho pues en su vida deportiva, y por qué no también topar otros ámbitos excelentes de ese trajinar por la vida. Bienvenido, don Mario, muchas gracias por estar aquí. No, más bien las gracias a ustedes por esta invitación, y como no podía ser de otra manera, ¿no? Lo acepté de gusto, porque realmente hablar del deporte es una pasión, y cualquier otro tema hubiese dejado, pero el tema deportivo no lo podía dejar. Y es un gusto estar aquí en Cotacachi, una tierra tan hermosa. Admiro mucho a Cotacachi, el desarrollo que ha tenido en estos últimos años. Algo que hay que rescatar es el orden que podemos ver acá, la limpieza en las calles, y esa dinámica que hoy vive Cotacachi, ¿no? Chévere. Don Mario, otavaleño. Así es, nací en 1965 en la ciudad de Otavalo. Soy un otavaleño que ama su tierra, un otavaleño que durante toda su vida ha tratado de hacer lo posible por hacer quedar bien a Otavalo, hacer quedar bien al cantón, en algunos temas como usted mencionaba, ¿no? ¿En qué barrio se desarrolla la infancia de
Mario Mayarita? Bueno, yo nací, crecí en uno de los barrios más tradicionales de Otavalo y uno de los más antiguos, que es el barrio San Juan, que está muy cerca, ¿no?, de la parte central. Hoy que Otavalo ha crecido tanto, pues ya como que es uno solo, ¿no? Prácticamente como que se ha convertido ya. en una ha sido parte, es parte de la parte central de Otavalo. Ya, en ese aspecto, ¿cómo se desarrolla el tema ya de la inmersión deportiva de Mario Mayarita en el tema del atletismo? Bueno, desde muy niño me gustaba mucho la actividad deportiva, era muy hábil para correr, tenía mucha resistencia y yo recuerdo que, bueno, en esas calles polvorientas, en esos tiempos, y a veces hasta descalzo, nosotros corríamos con las llantas, ¿no? Era muy tradicional en ese tiempo. ¿El palito? Sí, con el palito. Y ese era el juego de nosotros, al menos en verano, En las como vacaciones, el que ¿no? estamos pasando en este momento. Éramos muy creativos nosotros como niños, como jóvenes. Nos inventábamos un sinnúmero de juguetes que lo hacíamos con nuestras propias manos y de esa forma nos divertíamos y era una diversión muy sana, muy diferente a lo que es hoy, ¿no? Los chicos prácticamente no quieren hacer actividad física, se la pasan solo en casa y en el tema de los juegos en computadora, que es realmente... Estamos viviendo otros tiempos hoy y es muy lamentable, ¿no?, ese tema, pero así eran esos tiempos y hay tantos recuerdos de la niñez y de la juventud. Compañeros, amigos del barrio, ¿con quiénes salía a jugar don Mario? Bueno, con los vecinos, ¿no?, con los parientes que estaban más cercanos, ¿no es cierto? Y contábamos con la plaza intercultural que hoy La es. capilla, donde se le Ahí conoce a la capilla. jugábamos fútbol, jugábamos a las bolas, jugábamos a los billuzos y un montón de juegos que habían en esos tiempos. Así es que, como le digo, una niñez muy activa, una niñez muy bonita, diría yo, ¿no? Haciendo una comparación con lo que ahora podemos ver. ¿Qué rol juegan ahí sus padres en el tema ya de inclinarse por el tema del atletismo? Bueno, no mucho porque, a ver si recordamos un poco los que ya más o menos tenemos nuestra edad, y cuando nosotros salíamos a jugar fútbol nos decían que éramos vagos, o sea que, y a veces hasta nos escondían las zapatillas para que no acabemos las zapatillas. Así es que por parte de papá o de mamá era muy difícil que nos permitan jugar, pero bueno, nos dábamos formas y con esa alegría de la niñez, con esa alegría natural, diría, de aquellos tiempos, nos dábamos formas de jugar, pero eso sí, siempre de una manera muy respetuosa. Retornábamos a casa cansados y felices también a la vez, ¿no? Felices de haber cumplido con esa jornada diaria de juego, ¿no? ¿Cómo es ya este tema de la niñez? ¿Dónde se desarrolla ya la juventud de Mario Mayarita? Bueno, yo recuerdo en la época de colegio, en el colegio Otavalo, mi profesor era Francisco Páez, un personaje muy recordado y muy querido en Otavalo, ¿no? Afortunadamente todavía podemos contar con su presencia. Él fue el que de alguna manera vio alguna habilidad en mí y primero me convocó a jugar el básquet, ¿no? Porque tenía un poco de habilidad para algunos deportes. Y dentro de eso, pues, cuando se conformaba la selección del colegio para los intercolegiales... ¿De básquet? En atletismo. En atletismo, ya. Me seleccionó, fuimos a los intercolegiales en la ciudad de Ibarra y bueno, siempre el colegio Otavalo sacaba la cara, si podemos decir, por Otavalo. Había una rivalidad, ¿no es cierto?, de Otavalo con Ibarra. Siempre hubo esa rivalidad en el fútbol y en otros deportes, ¿no es cierto? Así es que estuvimos en la selección del colegio Otavalo,
recuerdo que quedamos campeones en ese año. Y bueno, ya pasando de la época colegial, pues recuerdo que también me gustaba el fútbol, ¿no? O sea, y me propusieron ir a la ciudad de Quito y estuve formando filas de Sociedad Deportiva Aucas en la categoría prejuvenil, luego en la juvenil y luego en la reserva. Recuerdo que era todavía chico, ¿no? Tenía 16 años, algo así, y en partidos de reserva nos mandaban a jugar con gente ya madura que había de acá de Imbabura también, como Jaime Herrería, Eloy Jarrín y otros jugadores más. Pero bueno, había muchas dificultades en esos años para llegar al fútbol profesional, y una de las dificultades más grandes era el recurso económico. No es como hoy que hay mucho apoyo, ¿no? Y es bueno. En estos tiempos, escuelas de fútbol en Otavalo hay algunas, en Ibarra hay muchas, pero en aquellos tiempos era muy difícil. Teníamos que viajar todos los días, teníamos que tener recursos económicos y a veces eso hacía falta. Y bueno, en algún momento tomé una decisión ante la situación que atravesábamos de mejor retirarme, cosa que me arrepentía un tiempo después, ¿no? Pero bueno, así es la vida. En ese tiempo recuerdo que me invitaron igual a correr en la competencia de Quito Últimas Noticias. No había estado muy preparado, me fue re mal, me fue re mal, pero bueno, quedó en mí El bichito, ¿no? ese bicho, esa bronca, diría yo, de participar el año que viene. Y bueno, entrenamos todo el año, no me fue tan bien tampoco, ¿no? Pero la persistencia, porque el deporte es al menos el atletismo de fondo es un deporte donde hay que persistir, donde hay que luchar, ¿no es cierto? Donde hay que entrenar todos los días. Y bueno, recuerdo que a partir del año 88 pues fui convocado a la selección de Imbabura a un campeonato nacional. Luego estuvimos en Juegos Nacionales en la ciudad de Ambato, fui a participar en los 42 kilómetros y luego pues tuvimos participación en algunas competencias a nivel nacional. Son muchas las competencias. Si comenzamos por acá, por el Carchi, estuvimos en la carrera de la frontera que se corría desde Ipiales hasta el estadio de Tulcán. Siempre me fue bien en esa carrera porque era un poco dura, un poco difícil, y a mí me gustaba ese tipo de recorridos, ¿no? Donde había cuestas, donde había subidas, ¿no? Inclinaciones fuertes, ¿no es cierto? Para eso nos preparábamos, y aquí vale mencionar el aporte que ha dado al deporte otavaleño, al atletismo otavaleño, como es la presencia de don Gonzalo Vega, igual un personaje que es muy reconocido y muy querido en la ciudad de Otavalo. Yo recuerdo que para ese tipo de competencias íbamos a entrenar en las lagunas de Mojanda, para adaptarnos al frío, para mejorar en la reproducción de los glóbulos rojos que eran necesarios, ¿no es cierto?, para ese tipo de eventos. Yo recuerdo estar siempre en los 3 primeros lugares en la carrera de la frontera que organizaba el municipio de Tulcán y organizaba el Consejo Provincial del Carchi. Yo recuerdo en alguna ocasión que en primer lugar llegó un colombiano, luego estuve yo y luego atletas de renombre como era Néstor Jami aquí a nivel nacional. También estuve participando en una carrera internacional en la ciudad de Tulcán que organizaba la cooperativa de ahorro y crédito Tulcán con atletas de Colombia, atletas de Ecuador y bueno, pude ganar en esa competencia. Mi nombre realmente comenzó a sonar en la provincia del Carchi, y al mismo tiempo surgía un atleta que
que llegó a lugares estelares a nivel nacional e internacional, como era Silvio Guerra. Silvio Guerra. Así es que en aquellos tiempos, pues, el mejor atleta yo era por acá y Silvio Guerra por el Carchi. Luego, pues, carreras en Ibarra, por las fiestas de Ibarra, por las fiestas del retorno, múltiples carreras en la ciudad de Ibarra que igual, no quiero ser vanaglorioso, pero me cansé de ganar en Ibarra, ¿no? Nos tenían respeto en Ibarra, miraban que llegábamos la delegación de Otavalo y prácticamente decían, ustedes van a ganar. Así es que unos buenos años, bonitos tiempos, donde se puede recordar este tipo de... La década de los 80, me dice usted. Finales de los 80 y principios de los 90. Si vamos en Pichincha, pues competimos desde los 42 kilómetros. Recuerdo haber llegado en tercer lugar en los 42 kilómetros. Realmente una competencia muy agotadora, ¿no? Muy dura, pero bueno, estábamos preparados para todo aquello y realmente cumplimos los objetivos. Luego había una competencia que organizaba Emisoras Gran Colombia, la cadena de Emisoras Gran Colombia en la ciudad de Quito. Se corrían los 21 kilómetros. Un año pues gané en la categoría de novatos y los siguientes años pues estábamos siempre entre los primeros lugares en la categoría élite. Recuerdo la última oportunidad que pudimos estar ahí, llegamos con un crono de 1:06, que es un excelente tiempo que hasta hoy podemos considerar un excelente tiempo y no se diga en aquellos años. Otra de las participaciones especiales es la carrera de Últimas Noticias, la Quito Últimas Noticias, que se constituyó en una de las competencias más grandes del país, por no decir la principal, donde surgieron figuras como Luis Tipán en aquellos años. Recuerdo a Mario Tumipamba, recuerdo a Rolando Vera, el mismo Rolando Vera, donde yo diría que el atletismo ecuatoriano, para comentarles, tiene dos etapas, ¿no? El atletismo de fondo a nivel nacional. Yo creo que la una es antes de Rolando Vera y otra es después de Rolando Vera. Y recordamos esos años donde al finalizar los años, una de las pocas alegrías que teníamos los ecuatorianos de saber de que Rolando Vera triunfaba en la carrera de San Silvestre. Y en Quito era un ídolo realmente, ¿no? En Quito y en la mayoría de ciudades del país era un ídolo. Y en aquellos tiempos pues nos tocaba competir, ¿no es cierto? Nos tocaba estar en la línea de partida. De contrincantes. De contrincantes. y era tan, ¿cómo les puedo decir? Era pequeñito, claro. y bien delgadito, o sea, era increíble el físico que él tenía. Pero bueno, en aquellos años yo recuerdo, en el año 91, logré ubicarme entre los 10 primeros de la categoría élite, contando que habían atletas de México, de Estados Unidos, habían atletas colombianos, habían atletas peruanos. Y realmente ubicarse entre los 10 primeros era un lujo, ¿no? Sí, realmente era hasta imposible resultaba ese tema, ¿no? Porque en las condiciones que nosotros viajábamos, no eran las mismas, ¿no es cierto?, que aquellos atletas donde tenían un respaldo, tenían firmas comerciales que les apoyaban. Pero bueno, yo recuerdo en aquella ocasión estuvimos entre los 5 primeros ecuatorianos y fue una alegría, ¿no es cierto? Fue, yo diría, una satisfacción, porque en algún momento de mi vida yo me había propuesto que en esa competencia, que era la más grande del país, ubicarme entre los 5 primeros, y yo lo había conseguido. Así es que... Usted hace un momentito hablaba de la preparación, don Mario, y luego vamos a seguir conversando sobre
sobre las demás carreras, pero sí me parece interesante este hecho de topar. Acababa de contarnos que, por ejemplo, para la carrera de Tulcán, la carrera de la frontera, ustedes hacían una especie de preparación en las lagunas de Moján. Pero cuando se preparaban para la Quito Últimas Noticias, para las maratones, las medias maratones, ¿cómo era su preparación? De la mano, me imagino que de la mano de don Gonzalo Bebe. Bueno, Porque aquí, como me decía, y disculpe que insista en la pregunta, porque hablábamos de que los otros atletas venían ya con auspicios, detrás de ellos ya personal, por ejemplo, como para cuidar su alimentación, su hidratación. ¿Cómo era el tema de los otavaleños allá en esas carreras? bueno, nosotros acá en Otavalo teníamos que recurrir a lo que estaba a nuestro alcance, ¿no es cierto? Eh, Nos cuidábamos, físicamente nos cuidábamos mucho, no malanochábamos, nos acostábamos temprano, teníamos una alimentación, si no era excelente, pero yo creo que era buena, ¿no es cierto? Como para rendir de mejor manera. Y ahí yo creo que mucho entra el tema de las ganas de, de triunfar, ¿no es cierto? De las ganas de superarse, de las ganas de bajar el tiempo. Y bueno, no escatimábamos nada, absolutamente nada. Inclusive en los implementos deportivos son zapatos caros, ¿no es cierto? Y a veces nos comíamos, en 3 meses nos comíamos 3, 4 pares de zapatos porque eh, rodábamos, si cabe el término, si se ajusta el término, rodábamos casi unos 150 kilómetros semanales, o sea, unos 200 kilómetros semanales. Así es que, ¿Tenía alguna ruta preferida usted? bueno, nosotros entrenábamos en el estadio, Del en el Batán. estadio del Batán. Yo recuerdo que ahí se realizaron unos juegos nacionales y de alguna manera le adecentaron la pista con polvo de ladrillo y nosotros aprovechamos todo ese tema, ¿no? Eh, Imbabura, Otavalo, diría yo, somos muy privilegiados en algunos temas. Si nosotros recorremos, si nosotros miramos, pues hay excelentes sitios para entrenar y también hay alimentos, ¿no es cierto?, al alcance. Chochito. Si nosotros vamos al mercado, sí, correcto. Las cosas Si finas. nosotros vamos al mercado, pues encontramos una variedad de alimentos naturales, ¿no es cierto? Y nosotros aprovechábamos ese tema y cuidábamos también el tema económico, ¿no es cierto? Porque era muy limitado el Claro. recurso que nosotros teníamos. Pero bueno, como les digo, bonitas experiencias, grandes experiencias que les voy a compartir, ¿no es cierto? Tengo muchas anécdotas también de lo que nosotros pudimos vivir en los viajes que teníamos constantes de competencias a Guayaquil, la Cuenca, la ciudad de Ambato y muchas ciudades más. Ya, me imagino que esas anécdotas van a hacer lo que va a remover un poco su memoria también. Así es. Vamos a hacerlo después de una pequeña pausa publicitaria, don Mario. Vamos a una pequeña pausa publicitaria, enseguida volvemos con ustedes. No sin antes recordarles que la Cooperativa de Ahorro y Crédito Santa Anita siempre está creciendo contigo. Estamos lejos, donde suceden grandes cosas. Trabajamos para que sus emprendimientos, todos los que mueven la economía de la Sierra Norte del Ecuador, se fortalezcan. En estos 20 años juntos, conseguimos llegar con nuestros servicios financieros donde otros no llegaron. Siempre responsables, solidarios y transparentes. Nos avala la solvencia y su confianza en lo que hacemos a diario. Cooperativa de Ahorro y Crédito Santa Anita. Creciendo con nuestra gente.
Volvemos con ustedes, amigos y amigas. Nuevamente estamos aquí conversando con Mario Mayalita, este atleta prodigioso, ¿no? De aquí de la ciudad de Otavalo, y por qué no decirlo también un atleta imbabureño. Estábamos conversando un poco sobre estas anécdotas que nos dejan, más que todos los viajes, ¿no? Porque al final ahí es cuando también suceden cosas y van apareciendo también estas cosas inolvidables. ¿Alguna anécdota de esos viajes, don Mario? Realmente son muchas las anécdotas, pero siempre hay las que a uno le quedan más grabadas, ¿no es cierto? Las que se acuerda más. Y precisamente es en Quito Últimas Noticias, donde al ingreso del Estadio Olímpico Atahualpa se congregaban casi 45.000 personas en el estadio. Y ahí culminaba la carrera. ingresábamos al estadio y recorríamos 300 metros del anillo atlético y llegábamos a la meta. Realmente era impresionante llegar al Estadio Olímpico Atahualpa. Venían los canales de televisión transmitiendo el evento. Antes mismo de ingresar al Estadio Olímpico Atahualpa, en las Naciones Unidas, en la avenida... se me va la otra... pero había cualquier cantidad de aficionados y precisamente porque había duelos, ¿no? Duelos entre atletas, y yo recuerdo uno de los duelos era Rolando Vera con Luis Tipán. Luis Tipán estaba ya casi terminando su vida atlética. En cambio, Rolando Vera estaba iniciando y era un duelo espectacular que la gente de Quito disfrutaba, se apostaba a ver desde el mismo inicio de la competencia, que partía desde las instalaciones de Diario El Comercio hasta llegar al Estadio Olímpico Atahualpa. Era un público impresionante realmente. Y cuando nosotros, los que llegábamos en los primeros lugares, ingresábamos al Estadio Olímpico Atahualpa, escuchar la ovación y escuchar los aplausos era algo que a uno le espeluznaba realmente, ¿no? Y hasta se hacía un nudo en la garganta. Pero son momentos, yo diría, únicos, ¿no? A veces no puedo ni explicar lo que uno se siente en esos momentos, pero es algo que uno se recuerda y se va a recordar hasta que uno ya no esté aquí, pues, ¿no es cierto? Otra de las... usted me cuenta y ya a mí se me pone la piel. Otra de las anécdotas, recuerdo que la premiación se hacía en los estudios de Gamavisión. Dirigía a Fabián Gallardo ese programa, no recuerdo cómo se llama ese programa, pero bueno, era un domingo en la noche, invitaban a los futbolistas luego de los partidos, y en esa noche, en el 91 recuerdo, estuvimos invitados con Gonzalo Vega, estuvimos invitados a la premiación. Habían periodistas reconocidos como Patricio Jarrín, había Pancho Moreno, Alfonso Lazo, ¿no? Hoy el hijo es relator también de fútbol. Y bueno, nosotros humildemente estábamos ahí en medio de muchos personajes. Inclusive estuvo el vicepresidente de la República, que estuvo al lado de nosotros. Y bueno, había culminado el acto de premiación y nosotros salíamos del edificio de Gamavisión, no recuerdo la dirección, pero era un poquito alejado de la parte central. Y cuando estuvimos en la parte de afuera, todos cogían su vehículo y todos se dirigían a sus hogares, pues, ¿no? A sus destinos. Y con don Gonzalo Vega estábamos parados en una esquina y no pasaba ni un taxi. Y le decía, ¿y ahora qué hacemos? Y si yo no sabía ni dónde estábamos en la dirección. Cuando de pronto para un carro al lado de nosotros y nos dicen, chicos, suba. Y fue algo tan agradable para mí, tan hermoso, que era don Pancho Moreno el que nos invitó a subir a su carro. Todos conocemos quién es él, y para los chicos que hoy o los jóvenes que hoy no le conocen, él es uno de los primeros periodistas que estuvo en los mundiales de fútbol y tenía una forma particular de relatar los goles, ¿no? Goles. Igual escucharle a este caballero, a este periodista, relatar los goles era algo que a uno le emocionaba, Le ¿no? emocionaba realmente.
Y bueno, íbamos al centro, nos preguntó dónde estábamos. Estábamos alojados en el Hotel Santo Domingo, uno de los más cómodos, uno de los más baratos. Económicos. No uno de los más cómodos, sino que más Económicos. baratos, ¿no? Sí. Y bueno, yo desde chico recuerdo, él tenía un programa en Canal 8 que se llamaba Ronda Deportiva, y ahí pasaban los goles, y a mí me encantaba. Y a esa edad, pues tenerle a mi lado, yo le decía, puede complacerme en algo, le decía. Decía, pero ¿qué puede hacer? Me decía, ¿no? Puede relatarme un gol de la liga, le decía yo. Ah, claro. Tenía una voz bien especial. Y claro, decía, ¿cómo no? Y se pone a relatar un gol de la liga, y estaba Gonzalo Vega ahí. Y fue algo que nunca he podido olvidar. Una de las anécdotas que nunca se ha podido borrar de mi mente, ¿no? Y bueno, como esas, otra jocosa también, otra que hace reír, ¿no es cierto? Recuerdo que fuimos a correr en Santo Domingo de los Colorados, y bueno, ahí igual estuvimos entre los primeros lugares, y había un reconocimiento económico. Los chicos que iban de aquí de Otavalo ya se regresaban, ¿no? Y yo les digo, no, vamos a Guayaquil, yo les invito, porque del premio económico tenía para llevarles a la ciudad de Guayaquil. Y bueno, yo recuerdo que viajábamos el sábado, un sábado por la noche, y llegamos a Guayaquil, creo que a las 8:30, algo así de la noche, y mi preocupación era inscribirme en la competencia que había el siguiente día. Me parece que organizaban el Colegio de Periodistas de la ciudad del Guayas, de la provincia del Guayas. Y bueno, fuimos a un hotel, dejamos las cosas, y ahora sí vamos a la inscripción, porque si venimos a Guayaquil no corremos, o sea, imagínense. Así es que paramos en esquina, estuvimos como 4 o 5 personas, hicimos parar un taxi y le dimos la dirección donde teníamos que ir a irnos a inscribir. Ah, encantado, o sea, vamos. ¿De dónde son ustedes? De Otavalo. Chévere, vamos. Nos subimos al taxi, nos demoramos como creo que 20 minutos. Y bueno, dice, ya llegamos. En verdad, llegamos justo al sitio de inscripciones, nos inscribimos, y bueno, ahí ya estuvimos más relajados, ¿no? Ahora sí vamos a tratar de comer algo para descansar. Nuevamente cogimos el taxi. Salimos a coger un taxi para regresar al hotel, y nos pregunta a qué dirección van. Le decimos a tal dirección. Dice, pero si esa está aquí a 2 cuadras. O sea, el taxista nos dieron se dio la una vuelta por allá. Pero bueno, o sea, nos vieron con cara de paisano, ¿no es cierto? Y bueno, y la risa entre nosotros de ahí, y nos cobró, no recuerdo en ese tiempo porque todavía era en sucres, y algo que nos hubiese servido para alguna cosa, pues, ¿no es cierto? Entonces, anécdotas como esas, un montón, ¿no es cierto? Otra que recuerdo, recuerdo que Rolando Vera me invitó a una carrera que él organizaba en la ciudad de Cuenca. Teníamos el boleto de avión que muy cordialmente él nos envió. Y recuerdo que en ese año Marathon Sport fue mi sponsor para algunas competencias. Era el mismo sponsor que tenía Rolando Vera. Y bueno, el tratamiento ya comenzaba a ser un poco diferente, ¿no es cierto? Y yo recuerdo, primera vez en el aeropuerto, salió el vuelo a la ciudad de Cuenca, y cuando estuvimos, bueno, en el aire mismo, pues no, o sea, la primera vez de subirse a un avión, iba muy cogido del asiento, ¿no es cierto? Y había unos bajones donde uno se siente mal, ¿no? Regresaba a ver a las demás personas y estaban dormidos y tranquilos. Llegamos a la ciudad de Cuenca, y anunciaban en el avión de que llegábamos a la ciudad de Cuenca, y ya venía un poco de tranquilidad, ¿no es cierto?
ante semejante suplicio de estar por primera vez en el avión. Y resulta que el avión no podía aterrizar y se daba las vueltas por la ciudad de Cuenca. Me imagino que el aeropuerto estaba nublado y no podía aterrizar. Nos regresamos nuevamente a la ciudad de Quito y se suspendió el vuelo hasta las horas de la tarde. Pero en ese vuelo de regreso, recuerdo que toda la gente ya se bajó del avión y yo no me bajaba porque estaba puesto el cinturón y no sabía cómo desabrocharme. Yo intentaba salir, pero no podía y todo el mundo ya salió y las azafatas salieron. Ya decía, ya, ¿qué va a pasar conmigo aquí? Luego de un rato regresa una azafata y no sé por qué regresó y me ve sentado ahí. Dice, ¿y qué pasó? O sea, ¿por qué no desciendes? Le digo, es que no me puedo desabrochar. Y viene con un dedito, le hace así y dice, siga. Otra anécdota de paisano, ¿no es cierto? Pero bueno, son cosas que... O sea, a usted en los taxis y en los aviones le gustó estar dando vueltas. Sí, nos vieron la cara de paisano realmente. Y bueno, hay muchas otras, ¿no es cierto?, que pudiéramos contar. Hace un momento usted hablaba de que se competía también en provincias de la costa. ¿Cómo se sentía usted corriendo en la costa? ¿Hay algún tema de esta afectación por el clima? Bueno, en la costa hay más oxígeno, ¿no es cierto? Y los que vamos de la sierra, no hay problema de poder competir en la costa, no así los costeños que vienen a competir en la ciudad de Quito. Yo recuerdo una competencia en la ciudad de Guayaquil, donde estaban los mejores atletas del país. Lamentablemente nosotros acudíamos a este tipo de competencias sin un equipo de logística, ¿no es cierto? Más o menos estábamos ahí, en el momento de la competencia, don Gonzalo nos esperaba con una agüita al pasar en la competencia. Pero recuerdo que en esa competencia el horario de partida era a las 11 de la mañana. Imagínense en Guayaquil lo que es las 11 de la mañana. Y bueno, estábamos preparados para este tipo de dificultades, ¿no es cierto? Pero yo recuerdo que era una competencia de 15 kilómetros. Los primeros 6, 7 kilómetros, pues yo estaba liderando esa competencia. Y recuerdo que transmitía hay un canal en Guayaquil, Telecentro me parece que era. Iba transmitiendo ese evento. Y claro, a los 7 kilómetros, 8 kilómetros, con el calor que hacía, uno ya comienza a agotarse, ¿no es cierto? Y comienza a deshidratarse. Y Guayaquil no era una ciudad donde les guste mucho el atletismo de fondo. Casi pasaba desapercibido en algunos sectores de la ciudad. Y recuerdo claramente que sentía ya sed, ¿no es cierto?, en media competencia y no había quien nos regale un vaso de agua. Y recuerdo que un taxista se puso a mi costado y me regalaba un bloque de hielo de este porte, ¿no? Así. Y le decía, pero ¿de qué me sirve eso aquí? O sea, si lo que yo quería es tomar agua. Un sorbito de agua, aunque sea. Pero bueno, logramos ubicarnos entre los 3 primeros. Primero estaba un atleta panameño, luego estaba un atleta de Quito y luego estaba mi persona. Y siempre lo que yo recuerdo es de que a todas las ciudades que nosotros íbamos, me impresionaba mucho saber que nos conocían, ¿no es cierto? Y una de las anécdotas también que hay que recordar es cuando yo viajaba a la ciudad de Quito a la competencia de Últimas Noticias, me recibía el gerente diario El Comercio y también el director técnico de esa competencia, que era Juan Araujo Esteves. No sé si ustedes le pueden ubicar.
Y teníamos un trato muy especial, ¿no es cierto? Un trato ya diferente, pero eso se debía a que habíamos hecho muy buenas competencias y dentro de los listados que había de atletas de élite a nivel nacional, pues estábamos constando nosotros ya dentro de esa lista. Chévere. El tema también, esta cuestión del enamoramiento del atletismo. ¿Por qué surge? Me dijo que había sido futbolista, había sido del papá Aucas, Sí. del ídolo del pueblo, dicen, ¿no? Aquí tenemos un auquista de corazón también. Pero había sido seleccionado de básquetbol. Pero, ¿qué es lo que le enamora del atletismo? A ver, me parece que fue en el año 89. Tengo un hermano que vive en Quito, es profesor del Colegio Dillon, profesor de Cultura Física, y él me invitó a ver la competencia de Quito Últimas Noticias. Y yo, bueno, como el día domingo teníamos libre, no había mayor compromiso, yo acepté esa invitación y recuerdo que nos apostamos en la calle, en Avenida Amazonas, perdón, a mirar la competencia atlética de Quito Últimas Noticias. Y él me mencionaba que estaba compitiendo Marta Tenorio, ¿no? Y que era compañera de la universidad y que él salía más por verle. Y nosotros sabemos quién fue Marta Tenorio, ¿no es cierto? Fue una de las mejores atletas, si no es la mejor atleta ecuatoriana de todos los tiempos, igual ganadora de San Silvestre. Estuvo en algunas olimpiadas, estuvo en algunos mundiales, en algunos panamericanos. Y bueno, salimos, yo recuerdo ese día domingo a mirar la competencia. Y era la primera vez que yo estaba mirando esa competencia como aficionado, ¿no? Y recuerdo que fue el primer año donde Rolando Vera aparecía como atleta. Igual era desconocido todavía, era un atleta que apareció, ¿no es cierto?, espontáneamente y ganó esa competencia. Le ganó a uno de los favoritos que era Luis Tipán. Luis Tipán igual campeón sudamericano, campeón nacional. Y eso quedó en mi memoria, ¿no? Y yo recuerdo que regresando de la ciudad de Quito, yo creo que tenía unos 16 años, 17 años. Y bueno, dije... ¿Por qué no? Yo también puedo correr, decía entre mí, ¿no? Y la primera vez que salí a correr no avancé ni un kilómetro. O sea, esto no es para mí. No creo que es para mí. Pero bueno, al otro día, una de las cosas que debo destacar de mí mismo es de que siempre he sido muy perseverante. Muy difícilmente yo dejo algo a medias o algo sin concluir. No, dije, yo me puse esa meta y tengo que cumplir. Y por eso les comentaba hace un rato de que a los 3 o 4 años de lo que le comento, pues pude estar ingresando entre los 5 mejores atletas del país y ser reconocido. Y recuerdo yo que, igual como anécdota, en el año 92, que igual pude estar entre los 10 primeros en esta competencia, recuerdo, salíamos del hotel a coger un bus que nos trasladaba hacia el sitio de partida. Y me llamó algo la atención, ¿no? Porque ahí fuera vendían el diario El Comercio, vendían los diarios Últimas Noticias. Y recuerdo gratamente, en primera plana del diario El Comercio, estaba mi nombre como uno de los favoritos para ganar la Quito Últimas Noticias. Y bueno, compramos el diario y lo teníamos guardado como un tesoro, ¿no? En aquellos tiempos era muy difícil que en primera plana de Diario El Comercio pueda aparecer el nombre de uno, ¿no? Y de cualquier otra persona. Así es que eso logramos. Lastimosamente, después de un tiempo tuve una lesión muy fuerte, hubo un desgaste en mis tobillos
y eso hizo de que yo deje el atletismo por unos 3 o 4 años, donde prácticamente ya fueron los últimos años que yo pude competir. Chévere. Para ir ya concluyendo, lastimosamente siempre el tiempo nos va a quedar corto y sobre todo con estas anécdotas que nos vamos contando siempre va a ser realmente corto, no nos podríamos quedar conversando aquí, creo que yo hasta Así mañana y podríamos seguir disfrutando de estas anécdotas. ¿Qué es lo que piensa Mario Mellarita que ha dejado a las generaciones venideras en el tema del atletismo? Hablando de sus mismos hijos, sus hijas. Sí, a ver, mi hija fue campeona escolar en Otavalo, interescolar, fue campeona intercolegial, fue campeona en los Juegos Intercantonales que se realizaron en la ciudad de Otavalo. Pero bueno, mejor le dije dedícate al estudio, porque realmente el atletismo no deja réditos económicos, ¿no es cierto? No hay muy poco reconocimiento en el tema económico, y es más, hay poco apoyo, lamentablemente. Pero bueno, cuando yo venía a este programa, y gracias por invitarme, inmerecidamente diría yo, gracias por invitarme, yo venía pensando y decía, lo primero, gracias por la invitación. Mucho tiempo, realmente, les soy honesto, que ya no me habían invitado a ningún conversatorio. Y lo otro es motivar, ¿no es cierto?, a la gente para que haga deporte, para que el tiempo que tengan de sobra, diría yo, y para los que realmente inician en alguna actividad deportiva, hay que ser disciplinado, ¿no es cierto? Hay que poner lo mejor de cada uno de nosotros, porque todos podemos realmente. Y yo recuerdo, como le decía, no pudo ser el fútbol, pero pudo ser otro deporte, ¿no es cierto?, donde sentí de alguna manera haberme realizado. O sea, y en este tiempo donde hay mucho sedentarismo, hay mucha tecnología, ¿no es cierto?, que a los chicos no les permite aprovechar de mejor manera el tiempo. El mensaje es de que no solamente para los chicos, ¿no es cierto?, sino que para todas las personas, realicen la actividad física. Yo lo que les puedo comentar de manera personal, la experiencia personal, es de que ¿de qué sirve, no es cierto?, hacer deporte? Es para fortalecerse mentalmente, para fortalecerse espiritualmente, y más que todo para conservar la salud física. Yo afortunadamente no recuerdo haberme enfermado gravemente durante todos los años de mi vida, una gripe, cualquier cosa por ahí, pero yo entiendo y yo deduzco, ¿no es cierto?, que es por la actividad deportiva que todavía lo realizamos, y lo vamos a seguir realizando. O sea, el ejemplo, yo en casa tengo una vida ordenada, ¿no es cierto?, una vida disciplinada, y es el mejor ejemplo que nosotros podemos dar a las generaciones que vienen. Usted carga ese librito como cargar la Biblia, diría yo. ¿Por qué? Bueno, aquí está. Esto fue un regalo que me hicieron en el diario El Comercio. ¿Y le podemos sí, es un libro donde está escrito hasta el 2014 la historia completa de lo que es la historia de Quito Últimas Noticias. Con muchos datos, igual con muchas anécdotas, y aquí precisamente mi nombre pasó a ser parte de la historia de la Quito Últimas Noticias. Así es que es un tesoro para mí, ¿no? Es algo que aún lo recuerdo. Soy muy poco para las fotografías. Yo recuerdo, y usted mencionaba hace un rato, yo fui concejal del municipio de Otavalo
por casi el espacio de 5 años y nunca tuve una foto de haber pasado por por el Consejo Municipal de Otavalo. Así es que una de las pocas cosas que he logrado guardar, igual los trofeos que ganaba en competencias, me gustaba regalarles a los amigos, a los familiares. Y bueno, yo creo que uno cuando se hace deporte, cuando se hace alguna cosa en esta vida, es para satisfacción de uno, no para que le agradezcan, no para que le feliciten. A pesar de que sí ha habido reconocimientos, ¿no? Del municipio de Otavalo, ha habido reconocimientos de la Federación Deportiva de Imbabura, de Liga Deportiva Cantonal Otavalo, pero son diplomas, ¿no es cierto?, que uno se puede guardarlo, pero lo que más vale es el sentimiento que uno se lleva dentro de uno, ¿no es cierto?, que le reconozcan por alguna labor que se ha hecho. Y qué mejor que sea con el deporte, ¿no? Así es, yo soy un amante de deporte. En mi casa a todos nos encanta el deporte. Fines de semana estamos ahí juntos viendo el fútbol, que es una de las cosas que me agrada todavía, ¿no es cierto? El fútbol y el atletismo. El fútbol, el atletismo, el ciclismo ahora. Ahora, ¿no? Que después de la pandemia todos estamos haciendo ciclismo. Todos estábamos haciendo ciclismo. Chévere. Don Mario, qué bueno que es poder ir a la casa después de tener estas conversaciones con gente como usted, que, como digo yo, siempre durante la semana, durante el día, pasamos recibiendo noticias así como feas, malas, pasamos viviendo cómo una sociedad se va degradando, se va desgastando, y toparse con estos conversatorios para nosotros pues es chévere, porque vamos a la casa como retribuidos, ¿no? Y vamos pensando en que muchas veces la gente no tiene conocimiento de que, por ejemplo, mi vecino, mi amigo, mi compañero, la persona que paso saludando a veces por el barrio, ha tenido estos logros en su vida, y qué bonito pues que se pueda compartir en esta ocasión aquí. Así es, ya somos una generación que estamos ya pasando. Debe haber mucha gente que ya no sepa quién soy, ¿no es cierto? Pero gracias a ustedes por este lindo programa que nos permite, ¿no es cierto?, de alguna manera volver a vivir esas emociones y volver a recordar. Realmente se me vino a la mente muchos recuerdos, y bueno, como les decía, pues el mensaje es de que hagan deporte, ¿no es cierto?, a las autoridades que apoyen al deporte. Hoy vivimos tiempos diferentes. Ecuador está en el Mundial nuevamente. Ecuador ha conseguido medallas olímpicas y estamos viviendo en otro tiempo, ¿no es cierto? ¿Por qué los municipios, por qué los consejos provinciales no pueden ser parte de este gran proyecto, ¿no es cierto?, de apoyar talentos, de apoyar a los chicos? A mí mismo se me ocurría, aquí en Cotacachi tenemos un volcán tan precioso como es el de Cotacachi, ¿no es cierto? Yo decía, ¿por qué en Cotacachi no pueden haber los mejores andinistas del Ecuador y de Sudamérica? O sea, ¿por qué pasa eso? ¿Por quién pasa eso, no es cierto? Tenemos absolutamente todos, solamente a veces la decisión, la visión, voluntad, ¿no? La visión, la voluntad de apoyar, ¿no es cierto? Chévere, don Mario, muchas gracias por haber asistido. Qué bonito poder conocerle en otra faceta. Yo le había conocido, como digo, por el tema un tanto político-administrativo, pero ahora pues le he conocido ya en el ámbito deportivo, y eso me llena de bastante, como digo, buena energía como para poder enfrentar todos los días estas noticias que muchas veces nos bajonean. Muchas gracias por haber estado aquí. Gracias a ustedes. Ha sido pues Mario Mayarita, este atleta y dirigente deportivo que ha tenido pues en nuestro cantón Otavalo y nuestra provincia de Imbabura. Nos estaremos encontrando con ustedes la próxima semana con más de Un Café Con. Hasta pronto.